En esta nueva cápsula de aprendizaje número 4 vamos a iniciar con las referencias según las normas APA séptima edición. En las cápsulas anteriores vimos las citas textuales de menos y más de 40 palabras, así como las citas paráfrasis. En esta ocasión nos adentraremos en las referencias. ¿Qué son las referencias? Se trata de un listado organizado alfabéticamente, con las fuentes de información citadas en una investigación o trabajo de graduación. Es importante resaltar que no es lo mismo que bibliografía, que se trata del listado de las fuentes de información consultadas, pero no citadas. En la FPEM, utilizamos referencias para presentar los trabajos de graduación. Características. Como ya vimos, consiste en un listado de los datos de cada fuente consultada y citada. Para su elaboración deberás identificar y localizar todas las fuentes de información citadas en tu trabajo. Se presentan con interlineado 1.5, sangría francesa y, como ya se mencionó, organizado alfabéticamente. Los elementos que conforman una referencia son autor, fecha, título y datos de la publicación. Se debe colocar un punto para separar cada elemento. Observa este ejemplo de referencia con la forma básica para libros. Se coloca primer apellido del autor seguido por coma, luego las iniciales del nombre separadas cada una por punto. Luego se coloca entre paréntesis el año de la publicación, seguido de punto. A continuación en letras cursivas el título del libro, seguido de punto. Y al final, los datos de publicación o editorial. Ahora veamos algunas de las variaciones de referencias, dependiendo de la fuente de información que hemos citado. Para el libro con autor es exactamente la misma que la forma básica. Luego tenemos la variación del libro con editor. Aquí se coloca el primer apellido del editor seguido de coma, luego las iniciales del nombre separadas cada una por punto. Luego se coloca entre paréntesis la abreviatura de editor, ED, punto, seguido de punto. En otro paréntesis se coloca el año de la publicación, seguido de punto. A continuación en letras cursivas el título del libro, seguido de punto. Al final el dato de la editorial. Y si fuera de internet se coloca también la dirección URL. En la variación del libro en versión electrónica, se coloca igual que la forma básica y si no aplica se omite la editorial, colocando en su lugar la dirección URL. En la variación de capítulo de un libro, se coloca primer apellido del autor del capítulo, seguido por coma. Luego las iniciales del nombre, separadas cada una por punto. A continuación se coloca entre paréntesis el año de la publicación, seguido de punto y en el título se pone el del capítulo sin cursivas, luego se pone punto. A continuación se escribe la palabra, en, seguido de las iniciales del nombre del editor, separadas por punto cada una, luego el apellido del editor. A continuación entre paréntesis se escribe la abreviatura de editor, ED, punto, seguido de coma y luego en cursiva se coloca el título del libro, seguido de punto. A continuación entre paréntesis la edición del libro, seguido de coma, luego volumen, seguido de coma y abreviatura de páginas pp. Y el rango de los números de páginas que comprende ese capítulo. Se pone punto después del cierre de paréntesis y, al final se pone la editorial. Si hubiera otro dato importante, se colocará a continuación. Por ejemplo, el número DOI o la dirección URL. Siempre separados por punto. Aquí tienes otras variaciones de referencias. Para artículo impreso, se coloca el primer apellido del autor del artículo, seguido de coma, luego las iniciales del nombre, cada una separada por punto. Luego entre paréntesis el año de la publicación, seguido de punto. A continuación el título del artículo sin cursivas, seguido de punto. Luego con cursivas, el nombre de la revista, seguido de coma y luego se coloca en cursivas el volumen de la revista. Unido a este, entre paréntesis se escribe el número de la revista, seguido de coma. A continuación se escribe el rango de los números de páginas. Solo los números. Para la variación de periódico impreso, nota que es muy similar a la anterior, solo cambia que, en lugar de año de la publicación, se escribe la fecha de la publicación. Después el título del artículo sin cursivas y luego el nombre del periódico con cursivas. Al final el número de la página sin abreviación. Si no aparece nombre del autor del artículo, se escribe el título del mismo. Y finalmente, para la referencia de informes institucionales, se coloca en el espacio del autor el nombre de la organización o institución, seguido de punto. Luego entre paréntesis el año de publicación, seguido de punto, luego en cursivas el título del informe, seguido de punto. A continuación el número de la publicación entre paréntesis, seguido de punto. Y finalmente, la dirección URL.
En la próxima cápsula de aprendizaje continuaremos con otras variaciones de referencias. Te invitamos a compartir esta información si te pareció interesante. Ir y enseñad a todos.